A ver, hasta el momento, lo que hemos visto ha sido la geometría de la recta, cómo se relaciona con un punto y cómo se relaciona con otra recta. Bueno, existe un lugar geométrico más amplio que la recta y que se conoce como el plano. Habíamos visto que una recta pues era una sucesión de puntos como esta, que siguen una dirección determinada. Esa dirección pues está siendo estipulada por lo que vendría siendo el vector director de la recta. Esa sería la dirección. Bueno, pues resulta que cuando nosotros trasladamos este concepto pero a una sucesión de rectas, es decir, tengo estas rectas que son paralelas, una después de otra, es una sucesión de rectas paralelas, y esas rectas paralelas mantienen una misma dirección. Lo que estamos formando aquí es un plano. Este es lo que le llamamos el plano. ¿Por qué le llamamos plano? Bueno, primero es una superficie. Una superficie, a diferencia de la recta, tiene dos direcciones. Cada uno de los vectores directores de las rectas paralelas, que podemos tomar el mismo, sería una dirección. Y la dirección que forman cada una de esas rectas, hacia dónde se dirigen, en forma de sucesión, pues vendría siendo otra dirección. De tal forma que obtendríamos, si lo tomo desde el punto de vista de los vectores, tendríamos este y tendríamos este. Formaríamos un paralelogramo. Y como lo vimos en su momento, pues un paralelogramo es una figura geométrica plana. Ahora, si nos queremos mover a cualquier lado dentro de esta superficie, pues este paralelogramo se movería dependiendo de la magnitud que tuviese cada uno de esos vectores. Entonces, con esto vamos a tomar en consideración el plano es una sucesión de rectas paralelas que contemplan una dirección diferente a la de cada recta. Pueden ver aquí arriba en la sucesión de rectas que puse, el vector verde que aparece aquí, pues vendría siendo el que me va dirigiendo cada una de las rectas. Como son paralelas, pues puedo utilizar el mismo vector director para dirigir cada una de las rectas de la sucesión. Y el vector que aparece abajo en color amarillo, pues es una dirección diferente
a la del vector director de cada recta. Eso es debido a que necesitamos para formar el plano 2 dimensiones. Si ustedes toman una hoja de papel, pues tiene 2 dimensiones, un largo y un ancho. El largo y el ancho van en direcciones diferentes. Pues resulta que con los planos va a suceder lo mismo. Voy a tener 2 vectores directores, en lugar de uno como la recta, cada uno en direcciones diferentes. Lo que me devolvería un largo y un ancho. Para generar un plano, lo único que necesito es una recta y un vector que vaya en otra dirección diferente a la recta. Aquí voy a poner un vector v que sea un vector no paralelo a la recta L. Entonces la condición aquí es que L, la recta L, no va a ser paralela al vector v. Esa es la primera condición para poder generar un plano. Ahora, dentro de la recta L, pues recuerden que tenemos un punto y un vector director u. Entonces, si yo quiero calcular cualquier otro punto dentro del plano, por ejemplo, este punto, que aquí le voy a llamar A, puedo partir del punto B de la recta L y entonces trazar un vector paralelo a V. Este vector paralelo vendría siendo V. Ustedes pueden darse cuenta que mediante V y U puedo llegar a este punto y a partir de ese punto con V llego al vector A. Entonces puedo hacer lo siguiente. El vector A puede ser una magnitud S multiplicando al vector V, un escalar S multiplicando al vector V, para asegurar que A sea de cualquier punto dentro del plano, más la ecuación vectorial de la recta. Lo puedo ordenar de esta forma. Y entonces, dense cuenta que aquí tengo una suma de vectores, una combinación lineal, en el cual U y V vendrían siendo los vectores directores del plano. Entonces, con esto podemos estipular directamente que un plano necesita 2 vectores directores. La condición es que U y V no sean vectores paralelos. No pueden ser vectores paralelos porque si no, entonces nada más tendría una recta, no tendría un plano. Tienen que ser vectores que vayan en direcciones diferentes. Bueno, con base en esto, pues ustedes pueden observar que los planos los podemos definir de manera similar a las rectas. Un punto base, dos vectores directores y 2 parámetros.
Entonces, con base en esto, tenemos aquí lo que vendría siendo la ecuación vectorial de una recta. Esta es la ecuación vectorial de una recta, de un plano. Es la ecuación vectorial de un plano. Dense cuenta que se parece mucho a la ecuación vectorial de la recta. La ecuación de una recta, pues habíamos visto que vendría siendo solamente esta parte. Esta sería la de la recta. Un punto más t veces un vector director. Pues para un plano sería un punto más t veces un vector director más s veces un segundo vector director. Aquí nos vamos a dar cuenta que la construcción de planos es más versátil que la construcción de rectas, porque para la recta necesito un vector director y un punto, o bien dos puntos, o bien un punto y la dirección de la recta. Para un plano tengo muchos escenarios para construirlo. Puedo utilizar 3 puntos, puedo utilizar 2 rectas, un punto y una recta y un vector, 2 vectores y un punto, etcétera, ¿sí? No importa cuál sea el resultado de la ecuación vectorial. Siempre una ecuación vectorial de un plano va a venir de esos escenarios que comento. 2 rectas, 3 puntos, un vector y 2 vectores y un punto, una recta y un punto, una recta y un vector, no importa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a partir del día de hoy ya es trabajar con planos. Vamos primero a construir ecuaciones vectoriales, ecuaciones paramétricas y un nuevo tipo de ecuación que se conoce como ecuación cartesiana. Aquí, a diferencia de la recta, el plano ya va a tener una ecuación cartesiana. La recta en 2 dimensiones tiene su ecuación cartesiana. El plano en 3 dimensiones tiene una ecuación cartesiana. Bueno, ya que sabemos que la ecuación del plano es esta, la ecuación vectorial de un plano la podemos escribir así. Puedo ponerlo en términos de sus componentes. Ahí está. Por multiplicación de un vector por un escalar, suma de vectores e igualdad entre vectores, podemos establecer que x es igual a b1 más t veces u1 más s veces v1. Y vendría siendo b2 más tu2 más sv2. Y z, pues vendría siendo b3 más tu3 más SV3. Y pues al igual que la recta, el plano también tiene lo que vendrían siendo las ecuaciones paramétricas. Así, tal cual como los vimos en curvas, tal cual como lo vimos en la recta, pues tenemos las ecuaciones, lo que son las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Bueno, dense cuenta que aquí ya estamos cayendo en una representación
de x igual a f1 que depende de t y de s. Y vendría siendo una función f2 que también depende de t y de s. Y z vendría siendo una función f3 que depende de t y de s. Entonces, las ecuaciones paramétricas para un plano ya depende de dos variables. Ya estamos cayendo en términos de cálculo en lo que serían las funciones multivariable. Van a ver en cálculo vectorial que toda superficie, como puede ser el plano, se define a partir de dos parámetros. En cambio, toda curva, como podría ser la recta o un caso especial de curva, se define a partir de un parámetro, ¿sí? Entonces, ya en términos de cálculo, aquí ya no vamos a ver como lo comentamos con la recta al inicio, justamente el enlace entre el álgebra vectorial y el cálculo y la recta. Esto pues ya vendría siendo cuestiones de cálculo vectorial. Bueno, pues entonces ya nos damos cuenta que existen ecuaciones cartesianas y ecuaciones vectoriales para un plano, para un mismo lugar geométrico. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar un escenario en el cual vamos a tener una recta y algunos puntos para calcular lo que vendría siendo la ecuación de un plano. Primero la ecuación vectorial y después vamos a hablar del tipo especial de ecuación que se le conoce como cartesiana. Bueno, el ejemplo es el siguiente. Tengo un plano W. Este plano W contiene estos puntos. El punto A y el punto B. Además, este plano W tiene como característica a una recta que también está contenida en este plano. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues es encontrar primero la ecuación vectorial del plano y a partir de ahí, pues vamos a encontrar lo que vendría siendo un nuevo tipo de ecuación. Entonces, primero lo que me interesa es que encontremos la ecuación de un plano. Y lo podemos obtener a partir de dos puntos y una recta, a partir de un vector y una recta, un vector que no sea paralelo a la recta. La podemos obtener a partir de lo que vendría siendo una terna de vectores de puntos que pertenezcan al plano, o de dos vectores y un punto. Tenemos muchas formas de encontrar. Bueno, a ver, voy a plantear el escenario. Suponiendo que este es nuestro plano W. Me dice que contiene al punto A y contiene al punto B. Me dice que contiene una recta. Esta vendría siendo la recta L. Bien. Entonces, tengo dos puntos y una recta que están contenidos en este plano. ¿Cómo podemos calcular la ecuación vectorial de este plano? O una de las ecuaciones vectoriales, porque en realidad podría tener muchas. La ecuación vectorial del plano. Recuerden que necesitamos esto. Un punto P del plano cualquiera necesita un punto base más t veces un vector u más s veces un segundo vector v. U y v son los vectores directores.
¿De dónde podríamos sacar vectores? Con esta información que tenemos. De A y B. A ver, entonces, pinto aquí un vector desde A hasta B. No importa en qué sentido lo tengamos. Este podría ser mi vector V. ¿De dónde podríamos sacar otro vector? De la recta. La recta tiene su propio vector director. Entonces, puedo tener dos vectores, uno a partir del vector director de la recta y uno entre los puntos A y B. Entonces ya tendría este, ya tendría este. El punto base, pues yo puedo elegir uno de la recta, el que quiera, o puedo elegir alguno de estos dos, A o B. Y ya con eso tendríamos el punto base para armar la ecuación vectorial del plano. Ahora, recordemos algo importante, el vector U no tiene que ser paralelo al vector V. Los vectores U y V pueden estar en la posición que sea, pueden señalar a la dirección que sea, siempre y cuando no sean paralelos. Y al decir que no sean paralelos es que no se presenten estos casos. Que vayan en el mismo sentido, U y V, o que vayan en sentido contrario. Y sin importar el sentido, no importa si ambos van hacia el mismo sentido o van en sentidos contrarios. Estos escenarios que están aquí, este no puede darse y este tampoco puede darse porque los vectores serían paralelos en ese caso. Entonces necesitamos asegurar esa condición. Los vectores directores de un plano no pueden ser paralelos porque si no nada más tendríamos una recta. Necesitamos forzosamente vectores en diferentes direcciones. Entonces, ¿cómo podemos verificar que los vectores que acabamos de seleccionar, el vector director de la recta y el vector que está entre los puntos A y B, no sean paralelos? El producto cruz, exactamente. El producto cruz, exactamente, es el producto cruz. Vamos a calcular entonces los vectores U y V en la situación de este plano. Vamos a verificar que no sean paralelos y con ellos vamos a construir la ecuación vectorial. Si es que no son paralelos. Si sí son paralelos, pues ya tomaríamos otra situación. A ver, entonces. La recta pues tiene ecuaciones paramétricas de esta forma. ¿Quién es el vector director de la recta? 1, 1, 1. Acuérdense que los coeficientes que están acompañando a los parámetros, pues esos son los vectores directores, son las componentes del vector director. Entonces ya tengo el vector U. Ahora, para calcular el vector V, la situación que había dibujado era esta. Si aquí tengo el punto B y aquí tengo el punto A, pues este vendría siendo el vector director V. Entonces V vendría siendo A menos B, el vector de posición de A menos el vector de posición de B. ¿Quién es el vector de posición de A? Listo, ahí está, menos 4, 7, 2, menos el vector de posición de B. Dos, 2, 2. Bien. Pues entonces con esto ya tenemos el vector V.
Entonces, menos 4 menos 2, pues es menos 6. 7 menos 2 es 5. Y 2 menos 2, 0. Ese vendría siendo nuestro vector v. Entonces, hay que verificar que u y v no sean paralelos. Bueno, pues voy a verificar si son o no son paralelos. Entonces hago el producto cruz entre los vectores. U cruz v y vamos a ver qué nos devuelve. A ver, entonces, para la componente en I, renglón, columna, eliminados. Entonces sería, este por este es 0, menos este por este. Me queda menos 5 en I. Más, elimino renglón, columna, y sería este por este, que es 0, menos este por este, que sería 6. Entonces recordemos que J siempre va negativo y el resultado del determinante que teníamos es menos 6J. Más, elimino renglón, columna, este por este, menos este por este. Entonces, en este caso nos quedaría 5 menos menos 6, que sería más 11 en K. Bien, ustedes pueden observar que el producto cruz de estos dos vectores nos dio un vector no nulo. Este es un vector diferente del vector nulo. Y por lo tanto, U y V no son paralelos. Como no son paralelos, pues podemos encontrar entonces lo que vendría siendo la ecuación vectorial del plano, ¿sí? Aquí la ecuación vectorial de nuestro plano W vendría siendo un punto base. ¿A quién quieren usar como punto base? ¿A o B? ¿O algún punto de la recta? A A. Entonces, A sería menos 4, 7, 2 más t veces el vector U. 1, 1, 1. Más S veces el vector V. Menos 6, 5, 0. Y listo. Ya tenemos lo que vendría siendo la ecuación vectorial del plano. A ver, este plano W lo podemos expresar en forma paramétrica. Entonces, voy a sumar primero las componentes en X. Sería menos 4 más t veces 1 más s veces menos 6. Esta letra es S. No es 5, es S. Entonces, la ecuación paramétrica en X me quedaría menos 4 más t por 1 menos 6 veces S. La ecuación en Y vendría siendo 7 más t por 1 más S por 5. Entonces tendríamos 7 más t por 1 más 5 veces S.
Y la ecuación en z, pues nos quedaría como 2 más t por 1 más 0 por s. Esas serían las ecuaciones paramétricas correspondientes a esta ecuación vectorial. Manténganlas ahí, anótenlas, porque ahorita se los voy a preguntar en GeoGebra. Bien, ahí estoy ya en GeoGebra. A ver, voy a colocar lo que vendría siendo los puntos. Menos 4, 7, 2. Ahí está el punto A. Voy a colocar el punto B. 2, 2, 2. Ahí está el punto B. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí alcanzan a ver los dos puntos. Bueno. Voy a poner la recta L. Aquí la voy a poner en forma de vector. Ahí está. De hecho, observen que el punto B atraviesa la recta L. O mejor dicho, la recta L atraviesa el punto B. O B pertenece a la recta L. Bueno. A ver. Ya tengo el primer vector director. El primer vector director habíamos dicho que era 1, 1, 1. A este le voy a cambiar el color para que puedan apreciarlo. Ahí está. Ya con eso sí se nota. Bueno, ustedes pueden ver cómo el vector U está precisamente sobre la recta. Y voy a poner el vector V. El vector que habíamos dicho iniciaba en B y terminaba en A. A este también le voy a cambiar el color. Ahí lo tenemos. Ustedes pueden observar cómo es que estamos calculando un vector que sale de la recta y llega al punto A. Entonces, no importa que el punto B pertenezca o no pertenezca a la recta. Si el punto B hubiese estado en otro lado fuera de la recta, podríamos haber calculado de todos modos el vector V para obtener la ecuación del plano. Aquí recuerden que lo único que importa es que estos dos vectores que están en color rojo no sean paralelos. Aquí ustedes pueden observar que efectivamente no son paralelos. No llevan la misma orientación, no están sobre la misma recta línea de acción. Entonces, con esto pues podemos ir dirigiendo mediante el vector V rectas paralelas y en esta posición se van a ir registrando planos. Entonces, el plano W lo voy a trazar mediante una ecuación, mediante una instrucción que se llama superficie. Aquí voy a poner otra vez la superficie. Y cada una de las componentes, cada una de las ecuaciones paramétricas van a ser las que voy a colocar aquí. A ver, díctenme las ecuaciones paramétricas. Menos 4 más t s. En y más 5s. Y en z 2 más t y ya, ¿no? Bueno, a ver, nuestro parámetro t, que varíe, pues no sé, de menos 10 a 10. Nuestro parámetro s,
que varíe de menos 10 a 10. Y ustedes pueden observar cómo efectivamente se crea este plano. Está cortado por las cuestiones de GeoGebra. Por eso se ve medio cortado. Vean cómo efectivamente se forma un plano. Ahí lo estamos viendo. Ahora, las ecuaciones vectoriales y las ecuaciones paramétricas son muy buena representación del plano. Pero existe otro tipo de ecuación. Este otro tipo tiene que ver directamente con los vectores directores y el vector perpendicular a ambos. Supongamos que tenemos un plano de esta forma. Aquí tengo el plano W. Tengo sus vectores directores. Este sería uno y este sería el otro. Vamos a decir que este es U y este es V. Bueno, son dos vectores que ya vimos no deben ser paralelos. Esa es la primera condición. Estos vectores no deben ser paralelos. Entonces, como no son paralelos, vamos a tener un vector perpendicular a ellos. Mediante el producto cruz podemos tener este vector perpendicular n. Como los vectores directores se encuentran sobre el plano y este vector perpendicular n, tanto a u como a v, sale de ese plano, eso quiere decir que este vector n también va a ser perpendicular al plano W. El vector n es lo que le llamamos el vector normal al plano. Ese es el vector n, así es como lo conocemos, como vector normal al plano. Dense cuenta pues que n lo podemos calcular como u cruz v o v cruz u, en realidad no interesa cuál sea el orden en el que apliquen el producto cruz, considerando que u y v son directores del plano. Entonces, aquí tenemos dentro de la geometría de los planos un nuevo vector. No solamente está involucrado con los vectores directores, también está involucrado con su vector perpendicular, lo que viene siendo su vector normal. Pues bien, este vector normal nos va a ayudar a encontrar una nueva ecuación que se le conoce como la ecuación cartesiana del plano. Voy a redibujar esto. Aquí sigo teniendo a W. Y ahora ya no voy a poner los vectores directores. Voy a poner directamente el vector normal al plano. A ver, entre los vectores ya sabemos que podemos tenerlos entre puntos. Los vectores los podemos tener entre puntos. Entonces, este vector normal puede salir de un punto cualquiera P del plano. Le voy a poner aquí P. Voy a decir que P tiene coordenadas X, Y, Z. Y voy a decir que tengo por acá un punto B que conocemos del plano. Aquí el punto B va a tener componentes M, N, Q.
El vector normal, n1 en i, más n2 en j, más n3 en k. Estas vendrían siendo las componentes. Ahí está. Y al vector b, yo creo que le voy a cambiar aquí sus componentes. Vamos a decir que el vector b tiene componentes b1, b2 y b3. De esta forma. Bien, ahí tengo los puntos y ahí tengo el vector normal. Bueno, entre P y B puedo trazar un vector, que le voy a llamar un vector pues cualquiera. Nada más le voy a poner como el segmento dirigido que va de B a P. Ahora, como P y B están sobre el plano, eso quiere decir que el segmento dirigido de B a P también se encontraría sobre el plano. ¿Sí? P es punto del plano, B es punto del plano, entonces el segmento dirigido que existe entre esos dos puntos, pues también está sobre el plano. Ahora, recordemos que el vector normal n es perpendicular al plano. Si el segmento dirigido que va de B a P está sobre el plano, díganme cuál sería el producto punto, el resultado del producto punto entre el vector normal y el segmento dirigido que va de B a P. Si el segmento dirigido que va de B a P está sobre el plano y el plano es perpendicular al vector normal, ¿cuánto vale el producto punto entre el vector normal y el segmento de B a P? 0. Porque son perpendiculares. El vector normal es perpendicular al plano y en consecuencia, pues el vector normal debe ser perpendicular al segmento dirigido que va desde B hasta P. Entonces, el producto punto entre el vector normal y el segmento dirigido de B a P, pues vale 0. Pues bien, considerando esto, voy a calcular el segmento dirigido que va desde B hasta P. Entonces, este segmento dirigido sería P, el vector de posición de P menos el vector de posición de B. El final sería P. Y esto sería X, Y, Z menos B1, B2 y B3. En consecuencia, el vector, el segmento dirigido, nos queda como X menos B1, Y menos B2 y Z menos B3. Ese sería nuestro segmento dirigido. Si aplico entonces esta condición que acabamos de encontrar, la condición de ortogonalidad entre el plano y este segmento dirigido, obtendría lo siguiente. El vector normal al plano pues tiene componentes n1, n2 y n3. Le aplico el producto punto con x menos b1, y menos b2 y z menos b3 y esto me devuelve 0. Entonces aplico el producto punto, me quedaría n1 por x, por este lado voy a poner
N1B1 más N2 por Y, N2B2 más N3 por Z, N3B3, y esto vendría siendo igual a 0. Lo escribo bien. B3. Y esto sigue siendo igual a 0. Ahí lo único que hice pues nada más fue una factorización de todos los términos que no dependen de X, Y, Z. Entonces este que quede aquí. Bueno, le quito este. Esto sigue siendo igual a 0. Bueno, todos esos términos, N1 por B1 más N2, B2 más N3 por B3, pues es el producto punto de N1, N2, N3, el vector normal, por el vector que sería el vector de posición del punto conocido B. Bueno, esto lo puedo representar de esta forma. AX más BY más CZ menos D, que todos estos términos los reduzco en una sola variable, los sustituyo por una sola variable D, y esto es igual a 0. Y esta, dense cuenta que es una ecuación que depende de X, Y, Z. Todo aquello que dependa de X, Y, Z, pues va a ser directamente cartesiano. Vendría siendo parte del sistema de coordenadas cartesianas, y esto es lo que le llamamos la ecuación cartesiana del plano. De hecho, ustedes dense cuenta que se parece a algo que ya conocieron en álgebra. ¿Qué es respecto a lo que vieron en álgebra? Exactamente, es una ecuación lineal con 3 variables. Cuando resolvieron en álgebra sistemas de ecuaciones lineales, les ponían, a ver, resuelve el sistema x más 2y menos 3z igual a 7. 2x menos y más 2z igual a 2. Esas ecuaciones lineales que les pusieron en álgebra son precisamente planos. Planos representados mediante ecuaciones cartesianas. El vector normal punto, un punto del plano menos un punto conocido, nos devuelve una ecuación cartesiana, que es una ecuación lineal. Entonces, si ustedes estaban resolviendo en álgebra ecuaciones lineales con 3 incógnitas, implícitamente lo que estaban obteniendo son planos. Resolviendo ecuaciones con planos. Voy a ponerlo así. Si ustedes tienen un sistema de ecuaciones como este, pues pueden representarlo en un plano cartesiano. Y una de las ecuaciones vendría siendo esta, y otra de las ecuaciones vendría siendo esta. El lugar donde se cortan las rectas es la solución del sistema. Eso es lo que habían visto desde secundaria para sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, pues ahora ya que comenzaron en álgebra a ver estas ecuaciones, por ejemplo esta, y por ejemplo esta, aquí le voy a poner otro valor,
Pues en realidad lo que estaban viendo es dos planos. Aquí tenemos dos ecuaciones cartesianas de dos planos diferentes. Observen que entre esta ecuación que aparece aquí y por ejemplo esta, la única variación es que A, B, C y D tienen valores específicos. Arriba están de manera general, pero abajo ya tienen un valor específico. A valdría 1, B valdría 1, C valdría 1 y D, el término independiente, tendrían que ser 0. Entonces, las ecuaciones cartesianas de los planos las vemos presentes en los sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. Y si un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas lo podían dibujar en un plano cartesiano, la intersección entre esas dos rectas era era la solución, pues entonces las ecuaciones de dos planos las pueden dibujar en un sistema cartesiano de x, y, z, es decir, en un cubo cartesiano, y la intersección de planos les devuelve la solución del sistema. Si tengo tres planos que se intersecan en un solo punto, es un sistema compatible determinado. Si tengo, como en este caso, dos planos que se intersecan, pues resulta que tengo una recta. Cuando intersecamos dos planos obtenemos rectas. Y esas rectas tienen múltiples puntos. Cada punto de la recta les va a representar una solución particular de su sistema de ecuaciones lineales, que en este caso sería compatible indeterminado, porque habría múltiples soluciones. El jueves que ya veamos la geometría entre planos, intersección, paralelismo y todo eso, les voy a mostrar rápidamente las soluciones de sus sistemas para ver cómo es que se relacionan con lo que vieron en sistemas de ecuaciones lineales, con esto de recta y plano, con los planos básicamente. Bueno. Entonces, volviendo a la ecuación cartesiana de un plano. Lo puedo poner así. AX más BY más EZ igual a D. Pues eso quiere decir que el vector normal al plano tiene componentes A, B, C. Y que el coeficiente D es el producto de A por B1 más B por B2 más C por B3. Donde B1, B2, B3 es un punto conocido del plano. Entonces, dense cuenta que ahora no solamente con los vectores directores y un punto podemos encontrar la ecuación vectorial y la ecuación paramétrica del plano. También puedo encontrar la ecuación cartesiana a partir de su vector normal y un punto conocido. Sí, aquí le falta un más. Es un más, ahí le falta un más. Bueno. Pues a ver, vamos a encontrar la ecuación cartesiana del plano del ejemplo anterior.
también. A ver, del ejemplo anterior teníamos que el vector u era 1, 1, 1 y que el vector v era menos 6, 5, 0. Habíamos encontrado que el producto cruz de u con v era el vector menos 5. Lo voy a poner en forma de columna. Menos 5, 6, menos 6, 11. Ese era el valor del producto cruz. Entonces, si yo tengo aquí mi plano, tengo a u sobre el plano, a v también está posado sobre el plano, y entonces el vector normal vendría de esta forma. Con esto podemos decir que u cruz v pues es igual al vector normal. Y entonces, con un punto del plano, cualquiera de los dos que tengamos ahí, no interesa cuál sea, podemos calcular la ecuación cartesiana del plano. Ya teniendo el vector normal y un punto, con eso ya sabemos cuál sería la ecuación del plano. Entonces, voy a tomar un punto, por ejemplo, el punto B. El punto B tenía coordenadas 2, 2, 2. Ese era el punto B del plano que encontramos hace un rato, su ecuación vectorial. Pues entonces vamos a encontrar la ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana del plano, recordemos que es el vector normal, punto x, y, z, menos las componentes del punto conocido del plano. En términos generales, así es como podemos encontrar la ecuación cartesiana del plano. El vector normal, punto x, y, z, que es un vector genérico del plano, menos el punto que tenemos aquí, menos el punto B. Pues puedo sustituir las componentes del vector normal. Menos 5, menos 6, 11. Punto x menos 2, y menos 2 y z menos 2. Y esto nos devuelve 0. Ahí así. A ver, hago el producto punto. Nos quedaría menos 5x más 10, que sería componente en x por componente en x. Menos 6y más 12 más 11z menos 22. Y esto es igual a 0. Entonces voy a reducir los términos. 10 más 12 pues es 22 menos 22. Nos queda 0 y tenemos menos 5x menos 6y más 11z como la ecuación cartesiana del plano. Y entonces tenemos otra forma de representar al plano. No solamente mediante una ecuación vectorial y una ecuación o unas ecuaciones paramétricas, también mediante una ecuación cartesiana. Ya cuando estamos involucrando variables, 3 variables, x, y, z, estamos hablando de un plano. Y entonces la ecuación cartesiana del plano W vendría siendo esta.
A ver, pues ahí estoy en GeoGebra. Sigo teniendo aquí el mismo ejemplo. Ahora, vean, voy a poner el vector n que nos dio. ¿Qué era? Menos 5, menos 6, 11. Bien, ese es el vector normal que nos dio. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí está. Ahí tenemos el vector normal, la recta y los dos puntos que el problema nos decía que teníamos. Entonces, díctenme la ecuación cartesiana del plano, la que acabamos de encontrar. Más 11z. Y esto es igual a 0. Bien, ahí ven cómo aparece un plano. Y observen cómo este planito efectivamente contiene a la recta, a los puntos A y B y a los vectores U y V que estamos trabajando. Y vean cómo efectivamente es perpendicular al vector n. Entonces, aquí tenemos un plano. Este plano pues, nos va a ayudar a definir lo que vendría siendo la ecuación cartesiana. Se va a definir mediante la ecuación cartesiana, las ecuaciones paramétricas o la ecuación vectorial. El uso de las ecuaciones paramétricas en cálculo vectorial les va a ayudar a definir algunas cosas de videojuegos o de animación en 3D. Les voy a decir por qué. Es lo que se conoce como geometría diferencial. Entonces, ustedes pueden tener, por ejemplo, una curva en 3 dimensiones, como podría ser esta. Imaginen que a lo largo de esta trayectoria, pues tienen un personaje de videojuegos que se va moviendo por esa trayectoria. Aquí necesitamos dos trayectorias. Esta, que es por donde se va moviendo el personaje, y otra más amplia, que vendría siendo su cámara. La cámara para ver la acción. Por ejemplo, aquí en este punto puedo definir que ahí está mi cámara enfocando al personaje que va corriendo por la trayectoria. Y justo en este punto yo puedo definir 3 planos. Un plano tangente a la curva en este punto, un plano perpendicular y además un plano que corta a la curva de manera perpendicular. Es decir, si aquí tienen su cámara, en este punto tengo un plano así. Tengo otro plano así. Y tengo un tercer plano que viene de esta forma. Y dense cuenta que formo un sistema de coordenadas, un nuevo sistema de coordenadas. Aquí tengo un plano coordenado, aquí tengo otro plano coordenado y por acá tendría un tercer plano coordenado. Así como el sistema XYZ, la diferencia es que lo tengo en la cámara. De hecho, si ustedes han analizado o estudiado algo sobre videojuegos, hay dos sistemas de referencia en todas las animaciones 3D, incluidos los videojuegos. El sistema de referencias de la cámara, que podría ser esta, y el sistema de referencias del mundo. Entonces, para el sistema de referencias de la cámara necesitan 3 vectores perpendiculares entre sí que les dan origen a esos tres planos coordenados. Y entonces ahí están utilizando lo que vendría siendo la geometría de planos, como la estamos viendo en este momento. Es lo que le llamamos la geometría diferencial.
Digo, ya cuando lleguen a cálculo vectorial, pues ya van a ver esto, lo van a conocer como el triedro móvil, porque se va a ir moviendo junto con su cámara, por eso se llama el triedro móvil, ¿sí? Entonces, esto pues es una aplicación súper importante para cuando estemos diseñando videojuegos, diseñando ambientes en 3 dimensiones. Pues de hecho, el mismo GeoGebra hace eso. Toma en consideración una cámara que vendría siendo una trayectoria y pues esa cámara necesita un sistema de referencias para tener enfocado todo lo que sucede en el escenario, ¿sí? Incluso, a ver, se me ocurre algo. ¿Qué pasa si el personaje que están aquí grabando o enfocando dispara? Pues tendrían ahí un vector que sería tangente a la trayectoria. Ocupan derivada. Y podríamos decir, pues para no complicarnos, pues resulta que ese punto y ese vector tangente definen una recta. Y esa recta es la trayectoria de su bala. No necesitamos tomar en cuenta trayectorias como sería una bala, un tiro parabólico, pues porque aquí la acción es en chiquito y entonces podemos asumir que se trata de una línea recta. Los shooters de hecho también hacen eso, utilizan las ecuaciones de las rectas para decir dónde va a caer el disparo. Ya si se quieren ver muy sofisticados, pues ya le dan las características físicas del plano parabólico, del tiro parabólico y todo eso, ¿no? Pero pues si quieren ser muy básicos en el diseño de su videojuego de un shooter, pues nada, toman en cuenta que las trayectorias de las balas o de los láser o de lo que estén disparando es una recta. Como es en 3 dimensiones, necesitamos álgebra vectorial. Pues a ver, ya antes de irnos, vamos a ver un último ejemplo. Y tengo lo siguiente. Voy a tener 2 rectas paralelas. Voy a tener aquí sus ecuaciones paramétricas. Esta es R. Y esta va a ser L. Bien, tengo aquí estas 2 rectas paralelas. A ver, entonces, tengo aquí estas rectas paralelas, R y L, y lo que queremos es obtener la ecuación del plano que contiene a estas rectas. Vamos a obtener la ecuación cartesiana. Entonces,
Para obtener la ecuación cartesiana, pues recuerden que no podemos utilizar vectores paralelos, entonces utilizar los dos vectores directores de las rectas no nos va a ayudar en nada. Lo que debemos hacer es entonces encontrar una manera de calcular un vector que no sea paralelo a las rectas y ese nos va a ayudar a formar el plano. A ver, la situación es esta. Aquí tengo a la recta R y aquí tengo la recta L. Cada una tiene su respectivo punto base. Y cada una va a tener su vector director. Vamos a decir que este es el vector U de L y este es el vector V de R. ¿Qué es lo que podrían hacer para calcular la ecuación cartesiana del plano? Exacto. Podemos calcular el vector entre dos puntos de la recta. Pueden ser los dos puntos base o dos puntos cualesquiera. A este le voy a llamar el vector W. Y entonces ya tenemos dos vectores que van en direcciones diferentes. Ya sea que usemos U o V, que como son paralelos, pues podemos elegir cualquiera de los dos. Y el vector W. Entonces, tomando en cuenta estos dos, tendríamos que el vector normal sería, pues en este caso se me ocurre hacer W cruz U, por ejemplo. También puedo utilizar V. En lugar de U puedo utilizar V. Llevan la misma dirección y los dos están sobre el plano. Y un punto del plano pues puede ser cualquier punto de la recta. No sé, por ejemplo, que esta recta R tenga aquí un punto A. Esta recta L tenga aquí un punto B. Y teniendo, por ejemplo, B, no importa realmente cuál sea el plano, pues ya podemos tener entonces la ecuación cartesiana, el plano, el punto. Podemos tener entonces la ecuación cartesiana de este plano, ¿sí? Del plano que contiene a dos rectas paralelas.